Es por ello que mi compañero Juan Becerra conversó con Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para analizar la importancia de los comicios locales, como el que tendremos en la ciudad, y también las propuestas que han emprendido los candidatos a la jefatura de gobierno para combatir la inseguridad. Vamos a verlo. Doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Muchas gracias, Juan. Al contrario, es un gusto estar contigo en el estudio. Doctor, pues ya a pocos días de que se lleve a cabo la elección más grande en la historia de México, quien encabeza las encuestas, las mediciones, pues tiene un número muy grande de diferencia entre quienes están en segundo y en tercer lugar. ¿Considera usted que estas tendencias se pueden revertir o que todo está dicho ya? Bueno, hay que recordar que las encuestas, los sondeos de opinión, pues son un instrumento de análisis, de referencia, pero de ninguna manera son los resultados electorales por adelantado. Es importante señalar que las encuestas han, como recurso de campaña, han observado serios contratiempos o contradicciones en el momento en que se ejercita el voto. Tenemos el caso del referéndum catalán, tenemos el caso del referéndum en Colombia, tenemos el caso del Brexit, las elecciones de octubre pasado, del año pasado en Alemania, y por supuesto las elecciones en Estados Unidos. Entonces, e incluso todavía más recientemente la primera vuelta electoral en Colombia, en donde ninguna de las encuestas que se aplicaron para esta primera vuelta se aproximaron siquiera al resultado. Es decir, yo no quiero desacreditar a las encuestas, pero tampoco me parece que debemos sobrevalorar la importancia que tienen respecto de que se influyen o no en la opinión del electorado. Y doctor, hablando también de encuestas, de números y de elecciones, en los candidatos a senadores, candidatos a diputados locales y federales, poco hemos hablado usted y yo de ellos. ¿Cómo ve las tendencias, cómo ve las preferencias? Sí, aquí hay que recordar que las coaliciones que se hicieron para la presidencia de la República no se reprodujeron a nivel nacional para los demás cargos, tanto federales, me estoy refiriendo por supuesto a las senadurías, a las diputaciones federales, ni tampoco para las 9 gobernaturas que están en juego. Tampoco se reprodujeron para el caso de alcaldías y congresos locales. Entonces, esto va a significar una enorme dispersión del voto y, por supuesto, hará muy difícil, por ejemplo, que partidos ideológicamente hablando contrastantes, que en este momento forman parte de una misma coalición, puedan actuar de manera homogénea también al momento de la integración de las bancadas en el Congreso. Entonces me parece que ahí va a haber una fragmentación muy importante y que de alguna forma servirá de equilibrio, de contrapeso a quien gane la presidencia de la República, y esa es la función de la división de poderes precisamente. Y en las elecciones para jefe de gobierno, aquí en la Ciudad de México, doctor, pues ya poco tiempo de que se lleve a cabo el tercer y último debate entre las y los candidatos. ¿Cómo ve usted las preferencias en la intención de voto y las propuestas, pero sobre todo las estrategias que los aspirantes a la jefatura de gobierno proponen? Sí, hay que recordarle a nuestro teleauditorio que uno de los padrones electorales más numerosos a nivel nacional, pues es precisamente el de la Ciudad de México. De hecho es el segundo después del Estado de México, y que en su conjunto la zona conurbada entre el Estado de México y la capital del país, pues pueden llegar a representar hasta el 10% de la votación efectiva, ¿no? Entonces, esto hace que la disputa por el voto en la Ciudad de México y en la zona conurbada con el Estado de México sea algo fundamental para cualquier candidato, para cualquier partido. Ahora bien, desde mi perspectiva, estas son las primeras elecciones digamos de 1988 a la fecha, que son elecciones razonablemente competitivas. He llegado a la conclusión de que por primera vez los candidatos locales, sean alcaldes, regidores, diputados locales, senadores o gobernadores, son los que le están aportando votos a las candidaturas presidenciales. Antes era al revés. Era tal la fuerza de las candidaturas presidenciales que las campañas locales eran las que se montaban, por decirlo de una manera ilustrativa, se montaban en la campaña presidencial. Ahora es a la inversa. Entonces, por eso la importancia, todo esto para argumentar en el sentido de las preferencias que se notan en las
que dan a conocer las encuestas y sondeos de opinión en la Ciudad de México, pues va a ser un aporte muy importante para el candidato presidencial respectivo. En este caso, pues la coalición que encabeza Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y que en la Ciudad de México, de acuerdo a las encuestas, trae la mayoría de las simpatías, que no de los votos, ¿verdad? Y que esto aportaría también una muy importante cauda de sufragios para el candidato presidencial de ese partido. Doctor, como especialista en seguridad, le pregunto, ¿ve usted por parte de algunos de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México propuestas para combatir el delito, pero también para combatir el crimen? Es decir, no solo el delito que está por ocurrir o que acaba de suceder, sino para inhibir la delincuencia como fenómeno. Pues básicamente todas las políticas de seguridad en las democracias se basan, en materia de seguridad pública, desde luego, se basan en la prevención. Es decir, ya la concurrencia de las oficinas que se encargan de perseguir el delito, pues ya es una segunda parte. La idea es la prevención. En ese sentido hemos escuchado distintos planteamientos. Me han invitado a participar en varios foros como estudioso de estos temas, los propios candidatos a la jefatura de gobierno, y he podido estudiar con detalle algunos de sus planteamientos, y sí hay algunas propuestas interesantes, apoyadas por ejemplo en la tecnología, las videocámaras, entre otros recursos, que sí van a permitir de alguna manera la georreferenciación de la incidencia delictiva, con la idea justamente de la prevención. Así es. Pero con eso, con las cámaras, doctor, se puede ubicar un delito en el momento y apoyar a la persona que está siendo violentada, que está siendo vulnerada. Pero para inhibir desde raíz el problema de la inseguridad aquí en la Ciudad de México, para otorgar a los jóvenes, a los niños, oportunidades de desarrollo. Sí, lo que pasa es que, te pongo el caso de Londres, sí, que es la ciudad que por metro cuadrado que tiene más videocámaras en el mundo. Sí. Se calcula que alrededor de 200 cámaras graban el desplazamiento de una persona de su domicilio a su oficina, a su escuela, etc. Lo que pasa es que esas 200 videocámaras promedio sí funcionan y sí están monitoreadas las 24 horas, es decir, no están solamente grabando. Entonces, ese se vuelve un recurso muy importante para, en la medida en que se tengan los datos o las imágenes de determinado tipo de delitos, entonces se ubica la posición policial. Y entonces esto sí permite desincentivar, ¿no?, la comisión de delitos. Entonces, la tecnología, cuando sí funciona, porque lamentablemente sabemos de casos de ciudades en donde pues hay videocámaras pero no funcionan o no están monitoreadas en el momento por los especialistas o por los responsables, entonces pues francamente eso no sirve de nada, ¿no? Y doctor, ¿qué ve usted después del día de la elección? ¿Cuál es el reto para quienes resulten ganadores, también para la autoridad electoral, pero sobre todo para la ciudadanía, para la población? El reto más importante es buscar la forma de que se pueda trabajar de manera conjunta. Desafortunadamente el nivel de encono, y hay que decirlo con toda franqueza, el muy bajo nivel de debate que hemos observado, no me refiero a los debates pactados por la autoridad electoral, sino en los dimes y diretes entre los candidatos, pues la verdad es que no ayudan a la construcción de acuerdos posteriores. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital 21. No, gracias, Juan, por la invitación. Mucho gusto.